El objetivo fundamental es que en nuestro siguiente, en nuestra siguiente clase ustedes puedan encontrar exactamente esos mismos resultados, pero para los otros cuadrantes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Supongan que este es un plano XY, ¿no? Y este es un plano XY de los ejercicios para entregar, por favor, que esté entra dentro de los ejercicios para entregar, van a tener. Entonces, eje X, eje Y, van a partir con una línea que viene entre menos infinito y 0 por el eje X, con una línea que va entre 0 y el infinito en el eje y el que yo acabo de encontrar es este. 3,4. Ustedes van a encontrar el resultado de los otros cuadrantes. ¿Cuáles van a ser los otros cuadrantes? Menos 3 en X, 4 en Y. Menos 3 en X, menos 4 en Y. 3 en X, menos 4 en Y. Van a encontrar cuánto es el campo magnético acá, cuánto es el campo magnético acá, y cuánto es el campo magnético acá, debido a cada una de esas líneas semi-infinitas, podríamos decir, de corriente. Bien, la dirección de la corriente, repetimos, viene de X o de menos X y termina en más allá. ¿Qué nos faltó ayer en el anterior ejercicio? Pues nosotros hicimos la suposición, aunque de pronto no lo hayamos notado un poco, de que la corriente es general. Lo podemos hallar con un valor, pero no es necesario. ¿Listo? No es necesario. Pudiésemos darle 1 amperio, 2 amperios, 8 amperios, 5 amperios. Y si quisiésemos encontrar el del sentido contrario, en donde que partiese en masa sub y y terminase en masa sub x, pues lo podríamos hacer. ¿Listo? Ojo, el que yo hice, venía de acá. El que ustedes van a hacer, viene de acá. ¿Ven? Es una ligera diferencia. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay ninguna duda, pues seguimos avanzando en el tema. Una vez tenemos esos ejercicios, pues se convierten en ejercicios repetitivos y pudiésemos calcular tantos como ustedes quisieran. Pudiésemos incluso hacer ejercicios donde hubiese una tira de corriente, ¿cierto? Y poder calcular su campo magnético. Por ejemplo, este es el siguiente ejercicio que me van a tener que encontrar. En un plano XY van a hacer este círculo de corriente. Entonces, partimos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1 con una corriente I. Pregunta, ¿cuál es el campo magnético en este punto? Si este eje es X y este eje es Y. Supongan que este valor es el origen. Para que nos quede más específico. X y Y. Pónganle las distancias que ustedes quieran. Y el campo magnético que van a hallar es en el centro. Bien, primer ejercicio para entregar, segundo ejercicio para entregar. Se tendrá que entregar antes de finalizar o llegar a la última semana de clase. Y antes de llegar a nuestro último parcial, que recuerden, es general. Totalmente general. Quedan estos dos como ejercicios de clase. Quedan grabados, serán publicados en la parte correspondiente del canal de YouTube. Y pasamos a lo siguiente. Como ustedes observaron, la parte de campo magnético pareciese ser más abstracta, pero en realidad lo que es una derivación de las ecuaciones que nosotros ya encontramos del campo magnético. La siguiente ecuación que se encuentra es la ley de Ampère. Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer Ampère? La ley de Ampère afirma que es posible calcular la corriente si conozco el campo magnético. De hecho, es una ley muy importante porque se convierte prácticamente en la recíproca, ¿cierto? De que con una cantidad encuentro una y con la otra encuentro la otra. Es que era lo que decía Ampère. Si yo conozco un campo magnético, similar al que ocurre en un imán o en una bobina, pues yo pudiese calcular cuál es la corriente que encierra ese campo magnético. ¿Por qué razón podíamos hacer esto? Porque en su momento se creía que los imanes eran fuentes de campo magnético y se necesitaba averiguar qué era lo que estaban generando esos imanes. Más adelante este concepto se convierte en algo importantísimo para nosotros porque es la base fundamental del envío de señales a través de energía electromagnética. Y es, por ejemplo, si yo coloco un material metálico en medio
de ese campo magnético y que ya he generado, pues voy a inferir una corriente en ese material metálico. Y lo caracterizo de forma vectorial. Porque decía lo siguiente, decía, venga, pero ¿qué me garantiza a mí que la corriente no se vaya en esta dirección, en la dirección 2, en la dirección 3, en la dirección 4? Y Amper dijo algo muy sencillo. Pasamos a hacer una trayectoria y él dijo, si yo logro que exista un área, ¿cuál área? El área transversal metálica, en su mayoría, miren, área transversal que esté totalmente cerrada, yo puedo encerrar el campo magnético. ¿Cómo lo encierro? Miren, lo encierro en esta forma. Lógico, pues él lo planteó inicialmente circular. Dijo, si existe esta cantidad de área y yo tengo un campo magnético que está rompiendo esa área, incluso de independiente del material, aquí hay un campo magnético. Miren que son dos fenómenos diferentes. Uno donde el campo magnético gira y lo encierro a través de un área, una espira específica, y otro donde tengo una espira donde hay un campo magnético que está atravesando inmediatamente esa espira. Si yo puedo calcular la cantidad de campo magnético que atraviesa esa espira, independiente de cuál sea su dirección, obsérvenlo, pues yo lo único que tengo que decir es que la intensidad o la cantidad de corriente que atraviesa esta señal, o que, perdón, esta forma geométrica, pues no va a ser nada más y nada menos que lo que sea paralelo al delta de la longitud. Espere, ¿cómo así? Espere, ¿cuál delta de longitud? Este es el delta de longitud con el que yo estoy rodeando. Esto, así que me limito a simple y llanamente a hacer una integral de línea. Esto es algo similar a lo que nosotros llamábamos en la ley de Gauss. Recuerdan la integral cerrada de superficie de D punto ds, que lo que intenta es encerrar una carga. Yo en este caso no quiero encerrar una carga, quiero que por medio de un área, es decir, la integral cerrada de una línea, ¿cierto? De una determinada superficie lineal, en donde voy a encerrar el campo magnético, pueda dar directamente a la corriente. Miren que son ecuaciones similares. Lo único es que lógicamente este lo tenemos en función de su volumen, que hace parte del campo eléctrico, y este lo tenemos en función de su superficie, o el encierro de una superficie que hace parte del campo magnético. ¿Por qué se ve la reducción de esa dimensión? Simple y llanamente tiene que ver con la forma como lo estamos trabajando y la forma como se parte o como se inicia la ley de Biot-Savart. Si eso es cierto, nosotros lo que podríamos decir, es perfecto. O sea que si nosotros tenemos un conductor eléctrico, ¿cierto? Que genera un campo magnético, sea el que sea, voy a colocarlo en esta dirección, no importa si es entrando, si es saliendo, y nosotros lo rodeamos con una espira, pero este es el ejercicio. Pues en la espira se va inmediatamente a reflejar cuál es la cantidad de corriente sobre la superficie de la espira. No, es lo que me va a decir es, existe la corriente general, es decir, la corriente que atraviesa. Lo que está en azul es igual a la corriente que logro tener aquí, más la corriente que se genera, o la energía que se genera por el campo magnético. Y lo que yo estoy haciendo en azul es capturando la energía total. ¿Qué es lo que digo esto en la vida real, o cómo se atraviesa esto en la vida real? Supongan que ustedes tienen un cable y ese cable lo alimentan. Si ese cable lo alimentan y estas líneas de campo magnético se van más lejos del cable de lo que se piensa, y por X o Y motivo encuentran un obstáculo, ese obstáculo puede absorber esa energía electromagnética, sobre todo si es metálico, y convertirlo en una corriente que sea para su beneficio. Bien, esa corriente para su beneficio provocaría algo que yo llamo fugas, ¿cierto? Una fuga o una pérdida de corriente. Así que la corriente que yo envíe aquí como corriente número 1 va a ser diferente a la corriente número 2. ¿Por qué? Porque de algún modo se fugó. Entonces, esta ecuación lo que me dice a mí inmediatamente es que cuando yo envío una corriente I1 a un punto I2, tengo que evitar al máximo que existan fugas. Y esto era muy importante inicialmente porque cuando aparece la teoría electromagnética, nosotros nos centramos en poder hacer el envío de una señal eléctrica de un punto a otro. Y no para hacer comunicaciones precisamente, sino para poder enviar una señal de potencia. Por ejemplo, una electrónica de potencia en la cual mantengo la frecuencia fija de 60 Hz, y yo lo que necesito es efectivamente que al otro lado me lleguen los 110 o los 220 voltios que yo necesito para poder alimentar un electrodoméstico sin que haya una variación, una variación o fluctúe el voltaje. La corriente puede variar, sí, pero el voltaje no.
Esto, e incluso existen algunos en este momento determinados, algunos sensores que solamente podrían depender, esto, de su corriente. Así que lo que buscamos es que no haya fugas. Más adelante se dio otro fenómeno que es el que ustedes mirarán en sus líneas de transmisión y en sus guías de onda, en el que ya no necesitamos corriente, sino necesitamos señales de campo eléctrico y campo magnético, que se conocen como medios guiados, antenas, etcétera, etcétera. La ley de Ampere entonces me plantea que yo puedo calcular la cantidad de corriente si conozco el campo magnético. La ley de Biot-Savart me planteaba que yo puedo calcular el campo magnético si conozco la corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque observen que inicialmente las leyes de Kirchhoff se orientan a calcular voltajes y corrientes. Es la forma más sencilla, de hecho es la forma más básica de la teoría electromagnética. De ahí parte la teoría de leyes de Kirchhoff, de la teoría electromagnética, de la ley de conservación de la carga. ¿Listo? Si nosotros hacemos eso y calculamos eso, pues es mucho más sencillo en cuestión de leyes de Kirchhoff calcular voltaje y corriente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de su forma geométrica y la caracterizamos de algún modo. Esa es la gran virtud, la gran facilidad que tuvo esa ley de Ampere. Y de ahí, pues lógicamente, que tenga tanta importancia. Y la ley de Ampere, al igual que la ley de Gauss, puede ser aplicada única y exclusivamente bajo ciertas condiciones de simetría. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo magnético, la integral cerrada de línea de H como vector, punto de L como vector, me debería dar una corriente. Por lo general o en la vida real, ¿qué puedo yo conocer de un ejercicio? Primero, pudiese intentar caracterizar la simetría de H.L similar a lo que yo hacía con la integral cerrada de D.D. ¿Se lo recuerdan? Que yo decía, esto lo puedo caracterizar si y solo si conozco su simetría. Es decir, conozco cuál es la dirección de H para poder calcular el producto punto con DL y mirar efectivamente cuál era la dirección en la que estaba apuntando, encontrar la parte paralela. Y yo conozco qué tan paralelos son el L y el H, pues es lo mismo que si yo conociera ya la corriente. Me quito una variable encima. Pero además, observen lo siguiente. No conozco ni H. H es desconocido. No lo conozco. Y podría dejarlo en función de X. Así que el objetivo es encontrar H con I. Pero debe haber una particularidad fundamental. H.L, esto, o H, no debe depender de la variable de integración. Si no depende de la variable de integración, pues perfectamente H podría salir, ya sé que fue paralelo, H saldría de la integral, esto, y me daría la corriente. La integral cerrada de línea del DL se conoce como el perímetro. Al igual que en la ley de Gauss nosotros teníamos el área superficial. Así que esta teoría de ley de Ampere nos dice que H es igual a la corriente sobre el perímetro que la está rodeando. Si el perímetro lógicamente es un círculo, pues nosotros pudiésemos decir que esto sería I sobre 2pi rho en la dirección azul rojo. ¿Y se les parece un resultado similar a este? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una línea infinita de corriente y yo la rodeo con una línea que en este momento pudiésemos llamar algo así como hicimos la superficie de Gauss, en este podríamos decir la línea de Ampere, y la rodeamos totalmente, ojo, que debe ser totalmente cerrada, de lo contrario no podemos calcularlo, por esa línea de Ampere, pues nosotros inmediatamente pudiésemos caracterizar que eso nos da ese valor. Esto, por ejemplo, para mi caso, ¿cuál es el perímetro de este valor? Este es el perímetro ρ, donde ρ debe ser mayor al radio interior de mi conductor de corriente. Así que esto me daría que H debería ser igual a I sobre 2pi rho. Aquí tengo mal la dirección. Y la dirección a su phi la puedo calcular inmediatamente sabiendo que si esta es la corriente, pues a su phi viene girando alrededor de él. Si en sentido contrario a las manecillas de reloj, recuerden, es Z, y si va sentido contrario a las manecillas de reloj, quiere decir que está aumentando, ¿listo? En grados, pues esto me da inmediatamente a su phi. La pregunta sería, ¿qué es más fácil? ¿Calcular esto conociendo condiciones geométricas del ejercicio que calcular esto? ¿Qué es más sencillo? Entonces, evidentemente ustedes dicen, pues la ley de Ampere. Es objetivo, objetivamente, eso es cierto. ¿Listo? Y a lo que apunto
es a que voy a tener la ley de Ampere. ¿Dudas hasta ahí, señores? Bien, señores, ¿tenemos alguna duda, pregunta acerca del tema? Es bastante sencillo, ¿no? La ley de Ampere me permite a mí encontrar inmediatamente cuáles son los resultados específicos, sobre todo cuando conozco condiciones de simetría. Si conozco esas condiciones de simetría, puede ser súper sencillo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio simple de aplicación, que es basado, lógicamente, en lo que nosotros hoy queremos conocer, y es que nuestra forma geométrica perfecta, o bueno, hasta el momento la más óptima y la que mejor funciona con nosotros, es el cable coaxial, pues poder calcular el campo magnético de un cable coaxial, dado que el campo eléctrico ya lo conocemos. Si nosotros podemos calcular el campo eléctrico de un cable coaxial, pues partamos de su forma geométrica básica. Un coaxial se caracteriza porque en su interior, ¿cierto?, tiene un material metálico que es totalmente conductor. En su parte exterior tiene otro material o una malla que es conductora. Son concéntricos, ¿vale? Aunque no me haya quedado muy bien el dibujo. Esto es una malla conductora de metal. Y cuando lo polarizamos o cuando lo conectamos, ojo, la forma de conexión va a influir mucho. Le colocamos un voltaje más en el centro, un voltaje menos, ¿cierto?, en la parte exterior. Pues aquí le colocamos más B, aquí le colocamos menos B, pues así enviamos una señal alterna. Lo que indicamos con esto es que hay una corriente que fluye en la dirección positiva, cuando lo alimentamos en este sentido, y hay otra corriente que fluye en la dirección negativa a través de la malla. Sin embargo, entre los dos, tanto entre la malla exterior como el conductor interior, nosotros tenemos un material que tiene unas condiciones eléctricas y magnéticas específicas. Así que aquí vamos a tener un épsilon. Más adelante tenemos otra constante. ¿Bien? A esa constante la vamos a llamar μ, aunque no la hayamos tocado. ¿Listo? Para mi caso, todavía no es lo suficientemente importante ese épsilon. ¿Qué nos proponemos? Debemos, o quiero que a través de la ley de Ampere, porque conocemos condiciones de simetría, son concéntricos, eso facilita normalmente el ejercicio. ¿Cuál es el campo magnético en todas las zonas? En todo el ejercicio. ¿Qué tenemos y qué debemos conocer? Primero, el radio del conductor interior. A. El radio del conductor exterior. B. E incluso, vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a colocar el ancho de la malla. ¿Listo? Para que sea más específico. Y el radio de la malla que es C. Bien, con lo cual tendríamos varias zonas. Primera zona, entre 0 ya. ¿Qué varía entre 0 ya? El perímetro con el que estoy encerrando. Ya vamos a hacer un dibujo más específico. Tendríamos entre A y B. Tendríamos entre B y C. Y teníamos mayor que C. Mayor o mayor igual, como ustedes lo quieran tomar, igual la superficie es continua. ¿Listo? Tendríamos que encontrar 4 zonas. ¿Cuáles? Dentro del conductor interior. ¿Listo?
Vamos a irnos por zonas. Entonces, la primera zona, dentro del conductor interior, es decir, rho varía entre 0 y A. Voy a hacer el dibujito en unos colores para que ustedes puedan detectar y voy a utilizar el color morado para que ustedes identifiquen cuál es la línea de Ampere o el perímetro que estoy encerrando, el perímetro de Ampere. Entonces, en verde me va a aparecer el conductor exterior y en morado me va a aparecer, pues es menor que A, ¿no? El perímetro de Ampere. Entonces, lo simbolizo, rho, y lo simbolizo A. Bien, y lo que yo intento es encontrar cuánta corriente se va por la parte que está en lo que está en morado. A eso lo llamo la corriente encerrada. La corriente encerrada va en función del área, obsérvenlo. Así que yo tendría que acudir a una regla de 3. Esa regla de 3 sería la siguiente. Yo pregunto, ¿cuánta corriente se va? ¿Listo? Por esa parte que está en morado, si sé que la corriente total que va por el conductor interior I, ¿listo? Obedece a un área de pi por A al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, voy a ejecutar. Regla de 3, ¿cierto? Esa regla de 3 me dice que la corriente total se va por pi por al cuadrado, que es el área del círculo en verde, pues necesito encontrar cuál es la corriente encerrada que se va por esa área. ¿Cuál es esa área X? Pues esa área X es fácil de encontrar. Pi por rho al cuadrado. Así que la corriente encerrada que fluye por esa parte que va en morado es regla de 3 directa, esto, y me va a dar la corriente multiplicado por pi rho cuadrado dividido sobre pi por al cuadrado. Bien, cancelamos el pi, mira que esto es una relación de los cuadrados, de rho cuadrado sobre al cuadrado. Verifiquémoslo. ¿Qué pasa si rho es igual a 0? Es decir, no estamos encerrando ningún área en ese momento, pues la corriente encerrada es 0. ¿Qué pasa si rho es A? Entonces, A cuadrado sobre A cuadrado me va a dar 1 y la corriente que se va por ahí es I. Una vez tenemos esa corriente encerrada, pues esa corriente encerrada obedece al campo magnético que yo estoy encontrando dentro del conductor, es decir, alguno de los puntos. Así que yo pudiese inmediatamente decir que H debería ser igual, esto si quieres lo podemos hacer la integral de H punto de L, ¿cierto? Asumimos que H lo conocemos por simetría, así que H solamente va en la dirección phi, así que el de L es la integral de H de phi por lo que va en la dirección phi, que es rho por de phi. Esto en la dirección a sub phi, saco el valor H de phi, y me queda la integral de rho por de phi. Phi está totalmente cerrado, así que varía entre 0 y 2 pi, que es su perímetro. Me queda H de phi multiplicado por 2 pi rho. Eso es igual a la corriente. ¿Cuál corriente? Encerrada. Esto de modo tal que yo finalizaría diciendo que el H, que es el que necesito encontrar, debería darme pi encerrada dividido sobre 2 pi rho. En la dirección a sub phi. Para mi caso voy a colocar aquí el resultado de forma simplificada. Me dice que H en la dirección phi debería ser igual. La corriente encerrada que la acabo de encontrar es I rho al cuadrado sobre 2 pi rho multiplicado por A al cuadrado. Simplifican y esto les da I dividido I por rho dividido sobre 2 pi A al cuadrado. Ese es el campo magnético que está experimentándose dentro, única y exclusivamente dentro de nuestro conductor interior. No estamos teniendo en cuenta ninguna corriente externa,
Esto que vaya hacia la parte interior, porque recuerden que dependemos única y exclusivamente de que estamos aislando el problema, ¿listo?, de adentro hacia afuera. Siguiente zona. La siguiente zona sería para el radio que varía entre A y B. Cuando el radio varía entre A y B, ustedes van a tener un conductor interior, van a tener un conductor exterior, B, el C no lo voy a graficar, pues porque no me aporta nada al ejercicio, y la corriente encerrada sería la que aparece en morada, es decir, cómo rodean esas áreas. Pues lo que me importa nuevamente es que este sea RO, el que está en verde es A, y el que está en rojo es B. Una vez tenemos eso, pues nos damos cuenta inmediatamente esto, que la corriente encerrada, independiente de cuál sea el rodear del círculo, nunca alcanza a tocar la parte en rojo, que es la malla, y siempre va a rodear todo el círculo, así que la corriente siempre sí. Y el cálculo se me facilita enormemente, porque del anterior, yo sé que I va a ser igual a I sobre 2pi rho en la dirección hacia aquí. Esa es la corriente encerrada sí. Y ese cálculo es relativamente sencillo. La corriente para los valores entre B y C, pues va a calcular o va a tener una ligera diferencia. Entonces, ustedes van a tener este valor de conductor interno. Voy a amplificar la distancia que hay entre B y C para que ustedes puedan observarlo. ¿Listo? Y la superficie o el perímetro de Ampere está entre B y C. Obsérvenlo. Si el perímetro está entre B y C, pues entonces yo tengo que estimar cuánta carga, cuánta corriente se encierra por aquí en función de ρ. Y esa sí que es interesante, porque la corriente encerrada, la voy a hacer un poquito arriba, va a ser igual a I, que es la que se obedece al círculo que está en verde, al conductor interior, menos, ¿por qué menos? Porque es la que fluye por la malla, viene en sentido contrario, la corriente encerrada que tengo en la malla exterior. La corriente encerrada que tengo en la malla exterior, que la voy a llamar la número 2, viene caracterizada como, nuevamente, lo que va en el área total menos lo que va en el área tomada. Entonces yo digo que la corriente encerrada I2 obedece esto, o sería la corriente encerrada, la que quiero calcular es la encerrada 2. ¿Listo? Sería X y pertenece a ¿cuál área? Voy a hacer el área que está en azul. La corriente encerrada 2 sería esta área. ¿Listo? Y la corriente 2 sería la que voy a hacer en amarillo, que sería toda esta área. ¿La observan? ¿Cuánto vale la corriente que está en amarillo? Pues si ustedes acuden, lógicamente, a un cálculo sencillo, ustedes saben que la corriente que está en amarillo es el de afuera menos el de adentro. ¿Esto? O sea, perdón, el área. Es la de afuera menos la de adentro. Eso obedecería a pi, esto, multiplicado por la de afuera, que es c al cuadrado, menos b al cuadrado. Ese sería c, que es en amarillo, b, que es en rojo. Esto, y la que está encerrada sería pi multiplicado por rho al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Entonces observenlo, que siempre es la resta del que está afuera menos el que está dentro. El típico ejercicio que siempre se pregunta cuando se está accediendo a la universidad, ¿no? Geométrico. Encuentre el área sombreada. Inmediatamente ustedes van a encontrar el resultado. Si eso es cierto, pues ya tenemos el área encerrada de esta regla de 3. Mira, que el área encerrada número 2, ojo, no la total, la número 2, que es esta que estoy viendo aquí, será igual entonces a la I2, ¿listo? Que sería la corriente negativa, que ya está incluido aquí el signo, la corriente multiplicado por, ya se lo bajo, la corriente encerrada 2 debería ser igual a la corriente que fluye por todo lo que está en amarillo, que sería pi por c cuadrado menos b cuadrado, dividido esto sobre pi multiplicado, perdón, lo estoy haciendo al revés, todo al cuadrado, por pi sobre c cuadrado
menos b al cuadrado. Esto que estoy diciendo, lógico, cuando usted haga mi producto cruz, pues van a encontrar que I2 es I negativa, que ya la tuvimos en cuenta ahí, multiplicado por el que quiero dividido en el máximo. ¿Listo? De modo tal que la corriente encerrada total va a ser igual a I menos I, que multiplica, y se va con pi, a ρ al cuadrado menos b al cuadrado, dividido entre c al cuadrado menos b al cuadrado. Hagan una suma de fraccionarios. Esta suma de fraccionarios, esto se va para arriba, así que esto se convertiría en I por c cuadrado menos b al cuadrado, menos I multiplicado por ρ al cuadrado menos b al cuadrado, dividido todo entre c cuadrado menos b al cuadrado, de modo tal que podemos hacer una simplificación sencilla. Y es, observen, b cuadrado es negativo acá, b cuadrado es menos por menos da más, entonces b se va a anular. Y me queda una corriente encerrada general, que es la que quería encontrar, por toda la zona, va a ser igual a I multiplicado por c cuadrado menos ρ al cuadrado, que fueron los que lograron sobrevivir. Observen el resultado. Mírenlo. C cuadrado menos ρ cuadrado, dividido entre c cuadrado menos b cuadrado. ¿Bien? Si eso es cierto, pues de ahí en adelante es sencillo, porque yo ya sé que la corriente encerrada es igual a H, que va en la dirección phi, multiplicado por el perímetro. Y el perímetro es I, ¿no? El perímetro es 2 pi por ρ. Entonces, despejo H, dice que H de phi me va a dar pi multiplicado por c al cuadrado menos ρ al cuadrado, dividido entre 2 pi ρ, se multiplica hacia el cuadrado menos b al cuadrado. Siempre y cuando ρ varíe entre b y c. Si ustedes hiciesen una gráfica de esto, que es a lo que queremos llegar, les obtendrían automáticamente la siguiente. Entonces, por aquí está A, por aquí está B, por aquí está C. Los voy a hacer lógicamente suponiendo que hay valores súper grandes. Perdón, aquí. Un segundo que me salió lo que estaba trabajando. Bien, aquí ustedes tendrían inmediatamente una gráfica en función de ρ. Esa gráfica en función de ρ automáticamente me daría a mí un comportamiento específico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que acudir? Miren las ecuaciones. La primera ecuación que me dice que la corriente encerrada es ρ cuadrado sobre a cuadrado, y el resultado me dio ρ sobre 2pi al cuadrado. En función de ρ es una línea recta. Entonces, la primera valor es una línea recta y es creciente. Crece hasta un punto. Voy a hacerlo con un color diferente. Y ese punto de las ecuaciones ustedes encuentran que es I sobre I ρ sobre 2pi ρ al cuadrado, ¿sí? Sobre 2pi a. Ese es el resultado que les va a dar. Bien, entonces esta altura es 2pi a. 2pi y sobre 2pi a. Bien, la siguiente que ustedes obtendrían es el resultado, cómo empieza a caer. Observen la segunda ecuación, que es I sobre 2pi ρ, y como B es mayor que A, lógicamente por la zona en la que nos encontramos, pues ustedes ven que esto empieza a caer hasta un valor. ¿Hasta dónde? Hasta ahí sobre 2pi b. Nuevamente, si B es mayor que A, pues el resultado cae. Y cae de forma asintótica, pues porque la ecuación que nosotros tenemos aquí es una asíntota. Y sobre 2pi b. Y en la tercera, que es en la zona entre B y C, que es donde estamos en la malla, nosotros sabemos que para ρ mayor a C,
La corriente encerrada o el campo para un rho mayor a C es cero. ¿Por qué? Porque la corriente encerrada es igual a cero. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y tendríamos como resultado que él debe caer a cero, asintóticamente nuevamente, ¿bien? Miren aquí, él cae asintóticamente, pero tenemos un rho al cuadrado y un rho abajo. Cae así. ¿Listo? De modo tal que si ustedes hiciesen una gráfica, esto les quedaría rho y esto les quedaría la magnitud del campo magnético que va en la dirección, ¿sí? Y pudiesen automáticamente estimar, por ejemplo, el campo magnético en cualquier cable coaxial. Para nuestro caso, en la vida real, el campo magnético coaxial presenta el campo magnético más fuerte en la superficie del conductor interior. Y de ahí en adelante empieza a caer. ¿Esto hasta dónde cae? Hasta que después de la malla es cero. Eso quiere decir que nuestra fuga, en función del envío de una señal, el campo magnético, es cero. ¿Vale? Más adelante nosotros vamos a realizar una práctica y ustedes la van a hacer en donde van a tener que graficar esto en 3 dimensiones. Si acuden al libro, ahí ya está el resultado y es similar a un volcán. Entonces, del centro hacia la cima de la montaña aumenta el campo magnético y hacia sus exteriores empieza a disminuir como si fuese la lava de un volcán. Ese era el trabajo. Bien, con esto finalizamos la clase. Creo que es suficiente por el día de hoy. Y pues si tienen alguna duda, les escucho. No, profe, todo claro.